Bueno, continuemos con las rejillas. Vimos las dificultades que implicaba tener más o menos índice de rejilla, ¿no? Cuanto más índice, más contraste hay, que es lo que se busca, pero más dosis hay que aplicarle al paciente para poder obtener la imagen. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver que hay distintos tipos de rejillas, no todas son iguales. Vamos a ver por qué. La rejilla común, es la rejilla paralela, que es la que yo les mostré recién. ¿Qué significa? Que las septas son paralelas. Como habíamos visto, estamos a una determinada distancia. Bueno. Y eso hace que cumpla su función. Pero, ¿cuál es el tema? El tubo de rayos obviamente no está pegado al paciente, por lo general hay una cierta distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a poner que el tubo de rayos esté acá. Y acá sale el haz. El haz, cuando sale el haz de rayos X de la ventana de berilio, las ventanas de berilio pueden tener 5 centímetros, 4, depende del tubo. No tienen un gran diámetro. Y nosotros lo que va a hacer el haz de rayos es ir abriéndose, como ya lo aprendimos con la ley de los cuadrados, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué ocurre? Acá los rayos van a tener una pequeña inclinación. Si la altura h de las rejillas es muy grande, entonces ¿qué va a pasar? Los rayos centrales, o sea, en el centro de la rejilla, la eficiencia de los rayos paralelos a las septas va a ser grande. Pero se produce un fenómeno de borde donde las septas que están más alejadas del centro se van a encontrar ya con angulación, se van a encontrar con la angulación del haz de rayos y hacen que actúen frenándolos a varios de ellos. ¿Por qué? Justamente porque ópticamente se las va a encontrar en esta dirección, ¿no? Frenándolos sin querer, sin buscar esto, porque esto es un rayo central y los rayos centrales el buque los tiene que respetar. Sin embargo, no siempre ocurre. Por lo tanto, en los bordes, tanto de acá como del otro lado, nos vamos a encontrar que el nivel de eficiencia de paso de fotones centrales, de los rayos X que yo realmente necesito, va a ser menor, va a ser más bajo, ¿sí? Por lo tanto, esta es una de las dificultades que ocurre con las rejillas paralelas cuando el valor de H es más o menos interesante, o sea que va a tener un índice de rejilla más o menos interesante, y la distancia que hay entre tubo y buki o rejilla sea alta. O sea que si esta distancia es grande, más cono va a ser y más defecto de borde voy a tener. Eso es importante que quede bien claro. Por otro lado, de ahí salen otro tipo de parrillas, otro tipo de rejillas, perdón, que son las, esta era una, no la paralela, pasamos a la siguiente, que son las focalizadas. Las focalizadas, justamente, bueno, voy a hacer lo posible para que me salga más o menos bien, pero justamente lo que tienen es que van teniendo las septas, o sea que la parrilla está acá, la rejilla está acá, perdón. Las septas en el centro están bien perpendiculares
a la emulsión, acuérdense que acá está el chasis con la placa, que están bien perpendiculares al chasis, pero a medida que se alejan del centro van tomando una pequeña inclinación las septas. ¿Por qué? Lo que hacen es copiar la angulación de los rayos que van llegando. O sea que las septas no son paralelas, justamente están focalizadas. ¿Por qué se dice focalizadas? Porque esto justamente, estas septas, especialmente vamos a tomar específicamente la de los bordes para que quede lo más claro posible, esas septas lo que van a hacer es, vamos a tomar así, vamos a borrar a los rayos. Si tomamos la septa externa, la última septa esta, y esta, que es la otra, pónganse que vienen así y vienen así. La inclinación hace que haya un punto focal. Este punto focal es el que me está diciendo, acá tengo que poner la salida del tubo de rayos, la salida en este caso, o sea, el colimador, depende del tubo de rayos que utilicen, ¿no? ¿Para qué? Para que el punto focal tiene que estar ahí justo de donde salen los rayos. ¿Para qué? Para que justo la angulación con la que salen los rayos coincida con el nivel de apertura extremo que hay de las septas. ¿Esto qué es lo que logra? Que justamente todos los rayos que tienen que pasar, rayos centrales que tienen que pasar, pasan lo más bien y sin ningún inconveniente. O sea que ustedes pueden decir, bueno, profe, usemos esta, porque la focalizada va bárbaro, sí, va muy bien, pero tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que no puedo cambiar la distancia entre paciente y equipo de rayos y tubo de rayos. O lo que es lo mismo, no puedo cambiar la distancia entre rejilla y tubo de rayos. ¿Qué pasa si cambio? Si salgo del punto focal con la que ya viene original la rejilla y pongo el tubo de rayos acá. Lo acerco más porque físicamente lo tengo que acercar más por lo que sea. Yo tengo acá la salida de los nuevos rayos. A ver si los puedo dibujar con otro color. Vamos a ponerlo en azul. Estos van a salir así. Por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? La angulación que tiene originalmente el buki, la rejilla, yo no la puedo cambiar. Pero la angulación con que vienen los nuevos rayos, que es esta que está acá, esta prefiero un poco, vamos a ponerlo en negro. La angulación con la que, nueva angulación con la que vienen los rayos X, es distinta. ¿Se entiende? O sea, esto va a venir así y no va a coincidir este ángulo con el ángulo con el que van a venir los rayos. Por lo tanto, la eficiencia de la rejilla se pierde mucho y la calidad de imagen también se pierde mucho porque hay muchos rayos frenados por la diferente inclinación entre el punto focal de la rejilla y la distancia que da el tubo. Entonces, las focalizadas, ¿cuándo se utilizan? O cuando el sentido común indica utilizarlas, cuando ya tenemos seguro que la distancia que hay entre el tubo y la rejilla sea constante y sea justamente en el punto focal de la rejilla. Si no, es preferible no tenerla. Bien, acá también en estas rejillas
se cuenta el H, se cuenta D, y se tienen en cuenta esas cosas. Aparte hay otra cosa, antes de pasar a las rejillas cruzadas. Hay algo importante que no les dije en la parte anterior, se las digo ahora. Vieron que hablamos, vamos a dibujar dos septas nada más. Una, dos septas. Hablamos de D, hablamos de H y hablamos de T. ¿Qué es T? T es el espesor de la septa. Y este espesor de la septa también es todo un tema. Porque si el espesor de la septa es muy grueso, los rayos que vienen bien, que vienen como deben venir, paralelos, y que son rayos originales, rayos centrales, van a impactar, van a ser absorbidos por estos valores de espesor T grandes que tienen las septas. Y si los T son muy finitos o muy delgados, rayos que tienen un alto kilovoltaje van a tener una energía capaz que lo suficientemente grande como para atravesar a esta septa delgada que está pretendiendo pararlos. Entonces, los valores de T fundamentalmente van a estar dados por los kilovoltajes que yo voy a usar en los equipos. Porque si el kilovoltaje del equipo es muy alto, con el que yo trabajo es muy alto, por el tipo de estudio que hago, supónganse que es un estudio donde requiere alto kilovoltaje, trabajar, no sé, en 100 kilovolts, y el T de la parrilla que estoy usando es muy delgado, es muy probable que no frene, o que solamente frene una parte, este T, esta septa, que solamente frene una parte de los rayos de alto kilovoltaje, porque son muy penetrantes. Y si yo trabajo con rayos menos penetrantes, pero tengo una T gruesa, van a ser también muy absorbidos por ahí. Por lo tanto, la definición del T, del espesor, del ancho de la septa, también es muy importante y entra dentro de las variables que hay que tener en cuenta. Obviamente las parrillas, a la hora de confeccionarlas, ya los fabricantes saben que cada parrilla tiene un uso particular y para determinados tipos de estudios, y eso seguramente ya va a estar perfectamente tabulado, y ya los especialistas que trabajan con esto saben qué parrilla usar para cada caso. Yo esto se los doy como el ABC, como el inicio, como para que ustedes sepan de qué se está hablando cuando se habla de parrillas, ¿sí? Muy bien, acá nos queda una parrilla más, que es la cruzada, por decirlo de alguna manera. ¿Y en qué consta? Consta de dos parrillas. Una que viene así, con las septas así, y la otra, nada más que están juntas, yo acá las hago por separado para que se vea más claramente, que tiene las septas a 90 grados con respecto a la de arriba. Entonces se ensamblan una con otra, y si uno las mira de frente, ¿con qué se va a encontrar? Y con cuadraditos, es todo un cuadriculado. Ustedes dicen, bueno, profe, eso está bueno, porque yo teniéndolo así, teniendo una sola, yo soluciono, por ejemplo, en esta, yo soluciono, si la pongo, vamos a usar este mismo ángulo que está acá, que me parece mejor, yo soluciono las inclinaciones de los rayos que vienen así o más inclinados así, pero bueno, no queda muy gráfico. Todos los que están, vamos a ponerla de vuelta en perfil y vamos a hacerlo así, como si se pudiese ver así. Todos los rayos que pueden venir inclinados en este sentido, así o así, van a ser absorbidos por las septas. Pero los que vienen en el mismo sentido de las septas y pueden entrar acá o acá, no son frenados, ¿sí? Los que están oblicuados, pero en la misma línea de las septas, no son detectados. Ese es todo un tema también. Por lo tanto, se diseñaron las rejillas
superpuestas, cruzadas, donde forman este cuadriculado. Eso también está muy interesante. Obviamente, ¿cuál es la desventaja? La sensibilidad, como les expliqué antes, baja mucho. Y por otro lado, no solo la sensibilidad, sino también al bajar la sensibilidad, baja más la dosis requerida para ser usada con el paciente, ¿sí? Entonces, básicamente son 3 tipos de rejillas que son las que describe Bullón en el manual, y me parecen interesantes como para tener una idea de los pros y los contras de cada una. Y recuerden también lo que hablamos del espesor T, que también eso es clave. Bien, nos queda una partecita más que la vamos a ver ahora en el próximo bloque, y es corto, ¿sí? Pero se los voy a dar aparte.